Imagina salir una noche cualquiera. No hay nada especial. Es un día normal. Caminas, levantas la mirada y el cielo ya no es el mismo. No ves solo estrellas. No ves solo la luna. Ves algo que no debería estar ahí. Una estructura gigantesca cruza el cielo de lado a lado. Una franja luminosa, curva, inmensa. No es una nube. No es una aurora. Es algo más definido, más sólido, más imposible. Un anillo. Un anillo planetario, como los de Saturno, suspendido sobre nuestras cabezas. Desde algunas partes del mundo se vería como una línea perfectamente recta atravesando el cielo. Desde otras, como un arco que parece rodear el planeta. Y desde ciertos lugares, apenas una banda inclinada, casi como una cicatriz brillante en la bóveda celeste. Y lo más extraño, es que nunca desaparece. Está ahí durante el día, apenas visible contra el azul. Y por la noche, domina el cielo. Refleja la luz del sol incluso cuando el sol ya se ha ocultado. Ilumina la tierra con una luz tenue, fantasmal, constante. Las sombras cambian. Las noches cambian. El cielo cambia. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Sería solo una maravilla visual, o estaríamos frente a un cambio radical en la vida en la Tierra? ¿Cómo se formarían los anillos? Para entender qué pasaría, primero hay que entender cómo algo así podría existir. Los anillos planetarios no son estructuras sólidas. No son discos compactos flotando en el espacio. En realidad, son sistemas complejos formados por millones, incluso miles de millones de fragmentos. Rocas, hielo, polvo, restos. Cada uno orbitando alrededor del planeta bajo la influencia de la gravedad. Pero la verdadera pregunta no es qué son, sino cómo se forman. La mayoría de los anillos que conocemos nacen de eventos extremos. Violentos. Catastróficos. Uno de los escenarios más comunes es el de una luna que se acerca demasiado a su planeta. A simple vista, uno pensaría que una luna simplemente chocaría. Pero no siempre ocurre así. Existe una región alrededor de los planetas donde la gravedad no actúa de forma uniforme. La parte de la luna más cercana al planeta siente una fuerza mayor que la parte más alejada. Esta diferencia genera tensiones internas. Si la luna cruza cierta distancia crítica, ya no puede mantenerse unida. Se fragmenta. No en una explosión, sino en un proceso gradual de desintegración. A esta frontera se le conoce como límite de Roche. Más allá de ese límite, los fragmentos no pueden volver a unirse fácilmente. Permanecen separados, orbitando, formando lo que conocemos como un sistema de anillos. Esto es exactamente lo que vemos en Saturno, el planeta más icónico en este sentido. Sus anillos no son solo decorativos. Son el resultado de procesos físicos reales, precisos, que han ocurrido durante millones de años. Ahora bien, ¿podría la Tierra desarrollar algo similar? En teoría, sí. Pero necesitaríamos condiciones muy específicas. Una posibilidad sería que nuestra luna cambiara su órbita de forma drástica y se acercara demasiado a la Tierra. Si cruzara el límite de Roche, podría fragmentarse y formar un anillo. Otra posibilidad sería un impacto gigantesco. Un objeto masivo chocando contra la Tierra o la Luna, generando una nube de escombros que quedaría atrapada en órbita. De hecho, algo parecido ya ocurrió en el pasado. Hace miles de millones de años, un objeto del tamaño de Marte impactó contra la Tierra. Ese evento, conocido como el impacto de Theia, expulsó enormes cantidades de material al espacio. Ese material formó un disco alrededor de la Tierra. Y de ese disco, nació la Luna. Esto significa que, en cierto momento de su historia, la Tierra sí tuvo algo parecido a un anillo. Pero lo perdió. La pregunta es, ¿qué pasaría si no lo hubiera perdido? ¿Cómo cambiaría el cielo y el día a día?
Aquí es donde la imaginación se convierte en experiencia. Porque un anillo no sería solo un fenómeno astronómico. Sería una presencia constante en nuestras vidas. Lo primero que cambiaría sería el cielo. La apariencia de los anillos dependería completamente de la latitud. En el ecuador, se verían como una línea perfectamente horizontal, cruzando el cielo de este a oeste. Una estructura fija, inmutable, que nunca se pone ni desaparece. En latitudes medias, como Europa o América del Norte, los anillos se inclinarían. Formarían arcos, curvas, figuras que cambiarían con la posición del observador. Y cerca de los polos, podrían parecer casi verticales, como si el cielo estuviera dividido por una estructura gigantesca. Durante el día, serían sutiles. Una sombra clara sobre el cielo azul. Pero al amanecer y al atardecer, brillarían con intensidad. Y por la noche, el efecto sería completamente transformador. Las noches dejarían de ser oscuras. El anillo reflejaría la luz solar, creando una iluminación constante. No tan intensa como la del día, pero suficiente para alterar la percepción del entorno. Las estrellas más débiles desaparecerían. La Vía Láctea ya no sería tan visible. Pero lo más importante no sería lo visual. Sería la luz. Los anillos bloquearían parte de la radiación solar. Dependiendo de su densidad y orientación, ciertas regiones del planeta recibirían menos energía del Sol. Eso significa menos calor. Eso significa cambios en el clima. Podrían formarse bandas climáticas nuevas. Regiones permanentemente más frías bajo la sombra de los anillos. Cambios en los patrones de viento. Alteraciones en las corrientes oceánicas. Las estaciones podrían volverse más extremas o más impredecibles. Y con el clima, cambiaría la vida. Ecosistemas enteros tendrían que adaptarse, algunas especies prosperarían, otras desaparecerían. Pero hay otro aspecto igual de importante, el impacto cultural. Los anillos no pasarían desapercibidos para la humanidad. Serían interpretados, mitificados, convertidos en símbolos. Las civilizaciones antiguas habrían construido su cosmovisión alrededor de ellos. Serían vistos como caminos celestiales, fronteras divinas, estructuras sagradas. La ciencia habría avanzado en otra dirección. La astronomía, desde sus inicios, habría estado condicionada por la presencia de los anillos. Nuestra forma de entender el universo sería distinta. No solo veríamos un cielo diferente, pensaríamos diferente. Consecuencias reales. Pero todo esto tiene un precio. Los anillos no son estáticos. Son sistemas dinámicos. Las partículas que los componen están en constante movimiento. Colisionan entre sí. Se fragmentan. Cambian de trayectoria. Y con el tiempo, algunas caen. Esto implicaría una lluvia constante de pequeños meteoritos entrando en la atmósfera terrestre. La mayoría se desintegraría antes de llegar al suelo. Pero algunos podrían sobrevivir. No sería un evento apocalíptico, pero sí una constante. Un recordatorio permanente de que el cielo ya no es solo cielo. También está el problema tecnológico. Hoy en día dependemos de satélites para prácticamente todo: comunicación, navegación, meteorología. Un sistema de anillos complicaría enormemente las órbitas seguras. Muchas trayectorias actuales serían inviables. Habría más riesgo de colisiones. Más fragmentación. Más basura espacial. La infraestructura orbital tendría que rediseñarse desde cero. Y luego está la observación del universo. El cielo nocturno ya no sería completamente oscuro. La luz reflejada por los anillos generaría una especie de contaminación lumínica global. Algunas observaciones astronómicas serían más difíciles. O incluso imposibles desde la superficie. Y finalmente, el equilibrio climático. La Tierra es un sistema delicado. Pequeñas variaciones en la energía que recibe pueden generar efectos enormes a largo plazo.
cambios en la temperatura media, alteraciones en los ciclos del agua, impacto en la agricultura, en los océanos, en la vida misma. Los anillos no serían solo un adorno. Serían un factor activo en la dinámica del planeta. ¿Sería bueno o malo? Entonces, ¿valdría la pena? Por un lado, sería una de las vistas más impresionantes que podríamos imaginar. El cielo sería una obra de arte constante. Una fuente infinita de inspiración para la ciencia, el arte y la filosofía. Pero por otro lado, el precio sería real. Cambios climáticos, riesgos constantes, desafíos tecnológicos. Y quizás lo más importante, perderíamos la simplicidad de nuestro cielo. Ese cielo oscuro, profundo, silencioso, que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Tal vez vivimos en una versión excepcionalmente estable del universo. Una versión que damos por sentado. Pero que podría haber sido muy distinta. Y entonces la pregunta ya no es solo científica. Es personal. ¿Preferirías vivir bajo un cielo espectacular, pero incierto? ¿O conservar el cielo que conocemos, con todas sus limitaciones, pero también con su equilibrio? Porque a veces, lo que parece una mejora, podría cambiarlo todo.